Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Un año de la pandemia. Realmente el sábado 14 de marzo de 2020 cambió la historia de España. Fue algo que era inesperado, que no se contaba con ello, algo que cambió los planes de vida de todos los españoles y que cambió la vida, la realidad, la historia también en todo el mundo, por esas fechas también. Fue algo pues inesperado, inaudito, algo que yo creo que nadie se había imaginado que podía pasar de la manera en que sucedió. El país quedó confinado, el más duro encierro social y económico que nunca se había conocido, algo nunca visto, sentido y padecido también, podemos decir. El bienestar general, por supuesto, y la salud de todos fue más importante que la economía, y debería seguir siendo así. El presidente Sánchez tomó la decisión de decretar el estado de alarma el viernes 13 de marzo de 2020 y se empezó a aplicar y el confinamiento ya estricto desde el 14 de marzo de 2020, porque ya conocía los malos datos de la pandemia que le habían facilitado y por tanto actuó en consecuencia. Fue una muy buena decisión. Aunque si hubiera sido varias semanas antes, pues hubiera sido mejor y se habrían salvado probablemente miles de vidas también. El coronavirus se puede decir que nos ha cambiado radicalmente la forma de vivir en bastantes aspectos. En este año se ha pasado de no llevar mascarilla, que sea obligatoria. Al principio de la pandemia se pensaba que no era necesario, poco a poco se fue viendo que sí lo era por los análisis de los científicos, las investigaciones científicas que se realizaron sobre el coronavirus y ya se llegó a un acuerdo en que había que poner obligatoria la mascarilla. Luego hubo la polémica sobre qué tipo de mascarilla era mejor, era más adecuada y ahora sabemos que la FP2 es de las mejores para prevenir posibles contagios. En fin, hubo pues una serie de dudas, de falta de información, creo yo, de problemas de comunicación, etcétera, pero ya una vez que pasaron los meses y se llegó más o menos pues a los meses ya de prácticamente de finales del 2020, pues ya se observó que la mascarilla era absolutamente indispensable, incluso antes. De otra manera, cabe decir que ha costado pues muchísimo limitar la movilidad de la gente o especialmente de una parte de la población en los primeros meses de confinamiento estricto y también posteriormente con las medidas de restricción de la movilidad, porque bastante gente no las quería respetar o no las entendía, pero todo era por el bienestar de todos y sobre todo por evitar muertes y evitar contagios, que es lo fundamental. Ciertamente podemos pensar que el gregarismo o la naturaleza social es algo característico de la especie humana y eso nadie lo pone en duda. No lo ponen en cuestión ni los sociólogos, ni los filósofos, ni los psicólogos, etc. De hecho, pues un gran filósofo como Aristóteles ya señaló que el hombre es un animal social o político, le gusta estar en compañía de los demás, etc. Esto, por supuesto, que es algo muy positivo, ha dificultado, en cierta manera, la lucha contra el COVID-19, porque ha habido una parte de las personas, una parte de la gente, que no ha querido cumplir las normas, porque era más cómodo no cumplirlas y arriesgarse al contagio con tal de seguir viviendo con toda la libertad, pero sin pensar en las consecuencias que esto podría tener para ellos mismos y para las demás personas. En este sentido, el egoísmo, la egolatría de una parte de la gente, pues es algo evidente. Por eso existen leyes, por eso existen normas y por eso existen las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que se cumplan las normas y las leyes. Ciertamente, a partir de mediados de marzo, pues del pasado año, los cuerpos de seguridad se han tenido que emplear, creo que bastante a fondo o muy a fondo, para garantizar el cumplimiento del confinamiento y posteriormente de las medidas de restricción de movilidad, también el toque de queda o los toques de queda sucesivos que ha habido a distintas horas, etc. Ahora mismo, aunque las vacunas ya están poniéndose, falta muchísimo trabajo por hacer, en mi opinión, y la situación no está controlada ni mucho menos aunque lo parezca. Hay que vacunar al 70 o el 80% de la población española para este verano y esto no se va a conseguir por varias causas. Una de ellas, que llegan menos millones de dosis de las necesarias. Otra causa, que hay poco personal
sanitario que está poniendo las vacunas. Tenía que haber pues muchísimo más personal poniendo vacunas. De hecho, los expertos, virólogos, médicos, etcétera, han dicho que habría que poner del orden de 400.000 vacunas diarias para llegar al verano con el 70% de la población española correctamente vacunada con doble dosis. En este sentido, pues los datos son los que son y no conviene ocultarlos ni manipularlos, simplemente para que se extienda más el optimismo, o eso es lo que puede parecer a veces cuando se oye hablar pues en los informativos, a los presentadores de los telediarios, etcétera. Está claro que los millones de personas que han pasado el coronavirus dan una idea certera de la complejidad de la lucha contra la transmisión de esta infección vírica, por ejemplo, en España, y no digamos ya en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad de contagios ha sido brutal y ahora ya están poniendo vacunas a un ritmo lo más acelerado posible, desde que ha llegado sobre todo el nuevo presidente, Biden. Por otra parte, en Brasil las cifras son realmente terribles, las cifras de muertos, de contagios, etcétera. Y también ahí están surgiendo nuevas variantes del coronavirus que pueden ser peligrosas tanto en el presente como en el futuro. Esperemos que se vaya controlando mejor la situación en Brasil, por el bien de los ciudadanos y por el bien de todo el mundo, lógicamente. Esperemos, por otra parte también, que lo antes posible vuelva la normalidad a nuestras vidas, aunque lo veo difícil por lo que ya he comentado de momento. La pandemia del coronavirus está claro que ha sido algo parecido en algunos aspectos pues a una especie de tercera guerra mundial, porque ha afectado a todo el mundo en mayor o menor medida y porque ha dejado unas consecuencias terribles de millones de muertos, y esto es algo que es similar a lo que ocurre pues en cualquier guerra a nivel europeo, a nivel mundial, etcétera. Podemos decir también que ante esta pandemia terrible dependemos especialmente de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad, y también dependemos de la responsabilidad de los gobiernos que tomen medidas acertadas. ¿Pueden venir nuevas pandemias? Pues según los expertos, los científicos, virólogos, médicos, inmunólogos, etcétera, pues es algo indudable que pueden venir nuevas pandemias provocadas por nuevos virus o por otros tipos de coronavirus, etcétera, y tenemos que estar preparados para esta situación. Por tanto, considero que es especialmente necesario que se creen más vacunas y de mayor calidad, por decirlo así, y también que se elaboren mayor cantidad de dosis de estas vacunas. Y sobre todo, otro aspecto que también es importante es su correcta distribución entre todos los países que las van a necesitar. Esto es clave para derrotar al coronavirus. Por tanto, podemos decir que los más de 80.000 muertos en España por COVID-19, que según algunos cálculos y estadísticas pueden llegar a los 100.000 o más de 100.000, expresan claramente lo que ha supuesto esta pandemia, porque la vida, una vez que se pierde, no se puede volver a recuperar. No es como los enfermos de COVID, que pueden quedar con secuelas o sin secuelas, etcétera, y eso, se puede intentar resolver en la medida de lo posible. En cambio, a los muertos no se les puede resucitar físicamente. En este sentido, pues cabe decir que los miles o centenares de miles de personas que tienen secuelas por la COVID-19 en España también ponen de relieve la gravedad de lo que ha sucedido este último año, desde el 14 de marzo de 2020. Esperemos que con el proceso de vacunación pues se vaya controlando esta pandemia. Esperemos también que durante el verano haya muchos menos contagios y que por tanto haya muchas menos muertes, y esto sería lo deseable. Pero claro, se avanzaría mucho mejor si se hubiera empezado a poner las vacunas de una manera realmente masiva, cosa que no se ha hecho por distintas causas que ya he comentado anteriormente, pero que pues producen pues una situación más complicada de cara a resolver los daños que está causando esta pandemia. Por otra parte, también hay que insistir en que en la sanidad española pues hay una atención continua y constante a todos los pacientes de otras enfermedades que no son la COVID-19, y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Habría que ampliar el personal que está trabajando en sanidad, que en muchos casos están agotados,
Y luego también habría que poner pues, más médicos, más enfermeras, más enfermeros, más UCIs, más aparatos respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la clave, destinar mucho más dinero a sanidad, porque también hay que considerar que en España tenemos una población envejecida por la caída de la natalidad y eso supone también más gasto sanitario. Es algo indudable, indiscutible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.